Bienvenidos a Aula de Control, la estrategia de la Contraloría General del municipio de Manizales para hacer de nuestra Contraloría una Contraloría de la mano con el ciudadano. Muy complacido de poder abordar con ustedes y hacer la presentación del tema de la planeación en materia de contratación estatal. Primero entonces tenemos que tener en cuenta que el contrato estatal, a diferencia de los contratos entre particulares, podíamos encontrar en primer momento el principio de planeación. Y cuando hablamos de planeación en materia de contratación estatal, es que tenemos que tener estudios previos. Para que entendamos mejor la situación, en la contratación entre particulares no tenemos por regla general la necesidad de tener estudios previos. Es decir, si yo, a manera de ejemplo, me quiero montar en un vehículo de transporte, bien sea en una buseta o en un taxi, pues obviamente lo cojo y en la práctica jurídica lo que estoy haciendo es un contrato de transporte y lo podríamos desarrollar entre particulares. Ahora bien, pasemos ese contrato de transporte para el sector público. Si una entidad estatal, cualquiera que ella fuese, un ministerio, un departamento administrativo, una contraloría, la procuraduría, una gobernación o una alcaldía, quiere hacer un contrato de transporte para movilizar su personal, tiene obviamente que hacerlo mediante unos procesos. Y cuando hablo de procesos, estamos ya diferenciando que el contrato estatal, a diferencia del contrato civil, tiene tres etapas que podríamos desdoblarla en una etapa precontractual, una contractual y otra postcontractual. Para querer con ello entonces informar a todas las personas que nos observan que la etapa precontractual es quizás la más importante de la etapa de cualquier contrato. Si yo planeo mal y hago malos estudios previos y malas, valoraciones económicas, lo que me va a generar son errores que se me van a representar en la etapa contractual. Si yo hago indebida valoración de costos económicos, pues obviamente cuando el contrato esté en ejecución, lo mínimo que podría suceder es una adición presupuestal y lo mínimo sería entonces otro sí. Mejor, y como conclusión a este tema, es que un contrato debería ser solo el contrato y no presentar ni otros sís ni contratos pues, por así decirlo, los adicionales, porque no se tuvo dentro del programa la contratación bien planeada y obviamente evitando al máximo las adiciones presupuestales. O sea que si la etapa precontractual nació bien y sin irregularidades, obviamente entonces la etapa contractual se debería desarrollar en debida forma y por tanto ya liquidar el contrato. El objetivo de esta charla entonces es llevar a que todas las personas que nos están observando reconozcan que la etapa más importante del proceso contractual es la precontractual. Si la desarrollamos bien, no va a ocurrir ningún problema. Pero si hacemos malos estudios económicos o malos estudios previos o indebidas valoraciones, obviamente el contrato va a cojear y van a existir responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales y de cualquier tipo. ¿Qué nos dice entonces la ley 1150, el decreto 2474 del 2008, el decreto 2516 del 2011 y en especial la ley 80, artículos 25, numerales 7 y 12? Planeemos y planeemos bien, hagamos unos adecuados estudios de mercado. Como un primer ítem a tener en cuenta dentro de los estudios previos, nos encontramos que tiene que haber una descripción de la necesidad que la entidad pretende satisfacer. O sea, es que se deje por escrito qué quiere la entidad satisfacer. Si se quiere un parque automotor o renovar todo el equipamiento de sistemas porque los computadores que hay son obsoletos y obviamente quizás
la aplicabilidad o el manejo del Internet pues ha generado problemáticas en la misma entidad. Entonces es importante que se justifique en un documento. Cuando les hablo de documento es que esos estudios son por escrito. Otra diferencia que podríamos encontrar entonces entre la contratación pública y la contratación privada. Toda contratación en el Estado es por escrito. Por eso les cuento, queridos amigos, que la contratación y los estudios previos se tienen que encontrar en un documento, que debe ser obviamente por escrito, y luego ese documento lo tendríamos que escanear para darle toda la publicidad y hacer y desarrollar mejor el principio de selección objetiva, y obviamente colgarlo en una página que se denomina www.contratos.gov.co, y ahí es donde empezamos a darle publicidad y transparencia a todo el proceso contractual, o mejor, precontractual, contractual y postcontractual. O sea que desde la etapa de la planeación debemos actuar con transparencia, eliminamos el oscurantismo en la contratación y obviamente hacemos desarrollo del principio de publicidad, y mejor en el principio de planeación, cuando en el SECOP estamos publicando todos los estudios previos. Les estaba comentando un primer ítem que está relacionado con la descripción. En segundo lugar, encontramos con la descripción del objeto a contratar, sus especificaciones y la identificación del contrato a celebrar. O sea que ya tenemos que entrar a concretar el objeto. No podemos ya más contar con objetos contractuales gaseosos. Si vamos a comprar determinados elementos, tenemos que decir cuántos y de qué especificaciones, identificando a la vez qué contrato vamos a celebrar, si es un contrato de compraventa o si es un contrato de suministro, porque desde el punto de vista jurídico, las tipologías contractuales, si las traemos mal y hacemos una indebida denominación del contrato, podríamos vernos investigados por una indebida denominación del contrato. Ejemplo, decimos que es un contrato de arrendamiento cuando inmersamente había un contrato de concesión, o decimos que era un contrato interadministrativo cuando realmente era una contratación de prestación de servicios. Por eso la reforma ya nos está obligando a las entidades estatales a que dentro de los estudios previos identifiquemos el tipo de contrato que se va a celebrar. Otro ítem bien importante que tenemos que tener en cuenta dentro de los estudios previos son los fundamentos jurídicos que soportan las modalidades de selección. Ahí tenemos que tener en cuenta, de acuerdo a las normativas y al desarrollo legal que ha existido, incluso desde la decreto ley 150 de 1976, luego el decreto ley 222 del 83 y luego la reforma con la ley 80 del 93, siempre se han manejado varios procesos o mejor modalidades de selección, a tal punto que hoy tenemos 5 modalidades de selección, porque el nuevo Estatuto Anticorrupción creó la nueva modalidad que anteriormente se entendía como selección abreviada de mínima y hoy ya la tenemos como contratación de mínima. Entonces tenemos que decir en los estudios previos qué modalidad, y a saber, son 5 modalidades. La primera, por regla general, licitación pública. La segunda, si no se pudo hacer por licitación pública, miremos si está dentro de una causal de selección abreviada, si no, en una de concurso de méritos, en una de contratación directa, ya vamos 4, y la última, que fue la creada por la ley 1474 y reglamentada por el decreto 2516, que habla de la contratación de mínima cuantía. Realmente estamos dándole las bases y los fundamentos a cualquier organismo de control, bien sea Procuraduría o Contraloría, determine en una investigación cuál fue la modalidad y no tengan ellos que deducir de la lectura del contrato, sino incluso desde los mismos estudios previos y puedan ya determinar cuál fue la modalidad que se utilizó en ese contrato. Otro tema que es bien interesante y que toca, digamos, uno de los principios quizás más importantes en materia de contratación desde el punto de vista fiscal, es el principio de economía. En materia del principio de economía, los estudios previos nos dicen que se tiene que hacer un análisis que
que soporte el valor estimado del contrato. O sea, que antes de iniciar, o mejor, en los estudios previos, la entidad tiene que contar con estudios de mercado. Si va a comprar unas sillas, si va a comprar unos vehículos, unos computadores, resmas de papel, tiene que saber el valor de esos bienes. Y mejor, para el día en que se vayan a adquirir, o el día histórico de la oferta, mejor, del contrato, se tenga el precio exacto. Porque si no lo tenemos y hacemos esa contratación, la misma podría desencadenar en un sobrecosto y posteriormente, en virtud de un control posterior, la Contraloría iniciar un proceso de responsabilidad fiscal por sobrecostos en la adquisición de determinados elementos. Entonces, ¿qué nos lleva ahorita la reforma con el 2474 y el reglamentario decreto 2516 del 2011? Es que hagamos unos buenos estudios previos y motivemos en debida forma el valor de ese contrato. Tenemos que tener en cuenta que dentro de ese valor y quizás dentro de esos estudios, para determinar el presupuesto del contrato, hay unos costos asociados que podríamos decir que son gastos administrativos y decir que son directos e indirectos, que cualquier contrato con el Estado acarrea unos gastos de tipo administrativo. Entonces, en ese valor de la fijación, mejor, o en la determinación de ese presupuesto del contrato, tenemos que tener en cuenta esos gastos o esos costos, que podríamos denominar algunos como son las pólizas, la de seriedad, luego la póliza de garantía si se da, podríamos mirar también el tema de la publicación, podríamos mirar de pronto también el tema de la estampilla. Entonces son valores asociados con el contrato. Pero si vamos a valorar también desde el punto de vista económico, muchas entidades aplican lo que es cotizaciones. Por favor, si miran cotizaciones, que las mismas sean reales y que la entidad de manera adicional haga estudios por su cuenta. Hoy tenemos mucha oportunidad de verificar precios a través del internet, con folletos, digamos, de entidades o almacenes, ¿cierto? Podríamos encontrar estos grandes almacenes de cadena donde ya podríamos tener una relación de los costos de mercado que servirían en un momento dado para una fijación del presupuesto de la contratación. Podríamos también dentro de los estudios previos encontrar, o mejor, justificar los factores de selección, cuáles van a ser bien la materia de fórmulas, la ponderación técnica y lo mismo que en un contrato de mínima cuantía, el menor costo. Esos serían los factores que los deberíamos dejar establecidos en el documento que es conocido como pliego de condiciones. Igualmente tendríamos que tener en cuenta, y como reforma y como novedad que todavía las entidades no han tenido en cuenta, lo que yo he reconocido como la audiencia del ETA. Podríamos decir audiencia de tipificación, estimación y asignación de riesgos. Y es decir, desde el punto de vista precontractual, cuáles son los riesgos que se podrían encontrar en cualquier contratación. Y hacer una audiencia para mirar los riesgos. ¿Cuáles riesgos? Los previsibles, porque en materia de riesgos podría ser imposible, y obviamente como su nombre lo indica, los imprevisibles tenerlos en cuenta, toda vez que son irresistibles o imprevisibles. Y finalmente, dentro de los estudios previos y de acuerdo al desarrollo legal que trae el decreto 2474 del 2008, encontraríamos lo que es la valoración o no de la necesidad de que determinado contrato cuente con las garantías. Y ahí vemos que hay una opción, y esto lo trae para los contratos inferiores al 10% de la menor cuantía. O sea, en los contratos inferiores al 10% es optativa la aplicabilidad de, digamos, garantías o exigirlas, pero si los contratos son superiores al 10% de la menor cuantía, obviamente ya no es una opción, sino una obligación para la que la entidad estatal respalde ese contrato con un aseguramiento y exija entonces una garantía. Con esto terminamos entonces todo el tema de la planeación del contrato estatal. Muchas gracias.